Señor, venimos hoy delante de ti. Oramos y oramos y oramos, Señor, cada vez que tenemos nuestros cultos de adoración. Porque en primer lugar reconocemos que dependemos completamente de ti, Señor. Nada de lo que aquí sucede pudiera suceder si no es por ti, Señor. Si tú no estás presente, si tú no estás haciendo la obra. Padre, te pedimos que este tiempo, Señor, uses tu palabra empoderada por tu Espíritu Santo, Señor, la hagas viva y pueda penetrar los corazones de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a someterme al texto y en humildad, Señor, a hacer mi mejor esfuerzo para poder persuadir a mis hermanos de estas verdades. Pero ayuda a mis hermanos a hacer su mayor esfuerzo por escuchar con un anhelo de recibir de ti lo que tú quieres para sus vidas. Te lo suplico, Señor, y al hacer esto, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esas verdades a nuestras vidas y nos lleve a vivir de una manera que dé más gloria a tu nombre y que traiga más beneficio a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 2024, mis hermanos, 3,100 de los más de 4,200 cristianos asesinados en todo el mundo, 3,100 de ellos asesinados por su fe. Más de 4,200 muertos en todo el mundo asesinados por su fe. 3,100 de ellos fueron asesinados en 2024 en Nigeria. Masacre tras masacre. Pastores asesinados, creyentes asesinados, familias completas, iglesias reducidas a cenizas. Solamente el día de ayer o antier publicaron otro video donde a 12 creyentes, entre ellos algunos pastores, los hicieron cavar sus tumbas y los ejecutaron uno a uno, disparándoles en la cabeza y enterrándolos como si fueran animales. ¿Cómo van a celebrar estas comunidades cristianas la Navidad? Déjame decirte la respuesta: con una fe más pura que la tuya y la mía, con una fe más real que tu fe y mi fe. El mundo, mis hermanos, nos ofrece una Navidad inofensiva, nostálgica, comercial. La llamamos Noche de Paz. Encendemos lucecitas suaves, ponemos música suave o música alegre, pero que suaviza nuestra vida. Decoramos con estrellas y la guerra no está ahí presente. El mundo nos ha enseñado a pensar en Navidad que fue simplemente una pausa en la historia, un respiro agradable en medio de un mundo duro y hostil. Que Navidad es una historia para niños, una historia tierna para niños, para que iluminen en sus clasecitas en la iglesia. O canciones suaves para adultos cansados. Pero el cielo nunca llamó a este evento una noche silenciosa. Mientras en la tierra una joven colocaba a un bebé en una cuna improvisada en el pesebre, en el cielo se encendía una guerra. Mientras los pastores escuchaban un canto de los ángeles, el infierno estaba conteniendo el aliento. Mientras un niño era envuelto en pañales, un dragón abría su boca para devorarlo. La Biblia nos dice que aquella noche no comenzó en Belén, comenzó mucho antes, en un jardín, cuando Dios prometió que de la mujer vendría una simiente. Estoy hablando de Génesis 3:15. Prometió Dios que de la mujer vendría una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, y desde entonces la historia ha avanzado como una mujer con dolores de parto, esperando, gimiendo, sangrando, pero creyendo. Y cuando finalmente llegó el momento,
Cuando ese hijo nació, no solamente fue un nacimiento, fue una invasión. Apocalipsis 12 nos quita el velo, nos permite ver lo que los ojos humanos no pueden ver muchas veces. Que la Navidad fue el día en que el dragón fue no solamente desafiado, sino vencido. Fue el día en que fue sentenciado y el trono del cielo asegurado. Esta historia, mis hermanos, no es una historia que se puede domesticar como tratan de hacerlo con nosotros. Es una verdad para temblar, porque el niño del pesebre es el rey del universo y su nacimiento marcó el principio del fin para Satanás y sus demonios. Ese nacimiento marcó el principio de esta nueva era de esperanza eterna cumplida en Jesús para su pueblo, para los suyos. Así que hoy no venimos con la intención de aprender cómo celebrar una Navidad pequeña, sosa, reducida, comercial. Venimos a contemplar, mis hermanos, que el cielo celebra una victoria cósmica y que el infierno está aún el día de hoy temblando. Si nosotros queremos entender lo que realmente celebramos en Navidad, mis hermanos, no podemos quedarnos solo con lo que ocurrió en la tierra. Necesitamos ver y oír por medio de la palabra lo que ocurrió en el cielo. Dios en su gracia no solo nos contó la historia desde el pesebre, sino que, como lo vamos a ver en Apocalipsis 12, Él levanta el velo y nos muestra este significado cósmico y eterno del Evangelio. Nos mostró que mientras el mundo veía fragilidad, el cielo lo que estaba viendo era victoria y coronación. Mientras la tierra escuchaba el llanto de un niño, el infierno escuchaba el anuncio de su derrota. Hoy vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 12, que casi no se suele asociar con Adviento, pero sin el cual nuestra celebración de Navidad queda incompleta. Es un pasaje, mis hermanos, que nos recuerda que el nacimiento de Cristo no fue el inicio de una vida tranquila, sino el comienzo de una guerra, y que esa guerra ya está decidida. Así que escuchemos la palabra del Señor, pónganse de pie por favor, pero quiero pedirles que leamos y escuchemos no como meros espectadores de la típica escena tierna. Me encanta cuando en los kinder y primaria los niños hacen estas representaciones. No pienses de esa manera. Déjate, permite que pida al Señor que use tu imaginación de una buena manera para que puedas ver cómo es esta historia, que la puedas ver como quien está en un cine así, que te permite ver la pantalla más grande del mundo, que te permite ver el cosmos mismo, que te permite ver esta realidad cósmica que nos permite ver Apocalipsis capítulo 12. Y pidámosle al Señor que nos permita ver lo que Juan vio, pero que nos permita creer lo que el cielo cree, como lo vamos a ver aquí, y que nos permita descansar en la victoria del Cordero. Así que vamos a leer el pasaje Apocalipsis, capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz.
Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Puede tomar su lugar. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, hija, ¿me puedes pasar mi termo? La verdad de la que yo quiero convencerlos el día de hoy a la luz de este texto, gracias. La verdad que yo creo que con la que el Espíritu Santo quiere llenar tu corazón el día de hoy es que la Navidad anuncia que Dios invadió la historia para vencer al enemigo por nosotros. La Navidad anuncia que Dios invadió la historia para vencer al enemigo por nosotros, no solamente en nuestro lugar, sino para redimirnos a nosotros. Exploremos un poquito de qué trata este pasaje. La idea central de todo este pasaje, si hacemos esta vinculación con Navidad, es un pasaje decisivo, es una guerra cósmica lo que leímos aquí. Viste que el universo entero está involucrado aquí. Vemos el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis, y vemos la derrota legal, judicial, el cumplimiento de aquella sentencia que se le dio a Satanás, que su cabeza sería aplastada por alguien que vendría de la simiente de la mujer. Pero también vemos la preservación soberana del pueblo de Dios hasta la consumación final. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 12. En los versículos 1 al 2, la primera pregunta que surge es: ¿quién es esta mujer? Y ya he dicho un poco acerca de quién es esta mujer. Muchos teólogos quieren asociarla, principalmente católicos romanos, con María. De hecho, la imagen de la representación de la Virgen de Guadalupe en México tiene muchas de estas semblanzas, de la como el resplandor como del sol, la luna debajo de sus pies, y usan pasajes como este y otros para tratar de justificarlo. Pero haciendo una buena exégesis, una buena interpretación del pasaje, yendo a ver
en toda la Biblia cómo se maneja este tema, vemos que no, que por lo menos no es solamente María. Otros aseguran, aquellos que tienen una postura dispensacionalista, aseguran que es Israel. Porque si tú te das cuenta, hay una similitud. ¿Recuerdan los sueños de José? En los que él sueña a su padre como el sol y a su madre como la luna, y las 12 tribus que derivan de la familia de Jacob hacen esta vinculación directamente para allá. Pero después vemos que después de la venida del Mesías, esa mujer sigue siendo perseguida, entonces no puede ser solamente el pueblo de Israel. Y otros dicen que es la iglesia, que tiene que ser la iglesia por esto que les acabo de decir, porque después de la venida de Jesucristo, Él vino a inaugurar su reino por medio de conformar su iglesia, su cuerpo. Entonces, ¿es María o es Israel o es la iglesia? La respuesta es sí. La respuesta es, son todas ellas. La respuesta es esta unidad del pueblo de Dios. En última instancia, la mujer es Eva, es Sara, es Raquel, es María, es la iglesia el día de hoy. El Mesías fue engendrado del pueblo de Dios, y es interesante que ahora el Mesías ha engendrado a la iglesia. Esta mujer, entonces, en Apocalipsis 12, lo que muestra es esta unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la humanidad misma que ha estado a la espera del Redentor, aquel pueblo de Dios que siempre ha creído desde el principio y creerá hasta el final. Esa es la mujer. Así que la mujer en este pasaje eres tú, si estás en Cristo, si perteneces, si eres un miembro del cuerpo de Cristo por haber puesto tu fe en Él, tú eres la mujer, nosotros somos la mujer también. De tal forma que lo que vemos aquí, que la encarnación del Mesías vino en medio del dolor, de la espera, del conflicto en el que esta humanidad ha vivido, y que siempre ha mantenido esta esperanza de que venga algo que cambie toda nuestra realidad dolorosa. La Navidad, entonces, es decir, el nacimiento de Jesús, mis hermanos, es el clímax de siglos de sufrimiento y esperanza. Esta mezcla, Génesis nos ayudó tremendamente para poder entender cómo la historia se desarrolla hasta el día de hoy en esa dinámica entre el dolor y la esperanza. La mujer, entonces, vemos en el pasaje, gime porque el mundo en el que vivimos fue maldito, el mundo está roto, pero Dios está a punto de cumplir su promesa. Lo que vemos enseguida en los versículos 3 al 4 es la presentación entonces de otro personaje. Después de la mujer se presenta a este dragón rojo. ¿Quién es este dragón? El mismo pasaje nos dice, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Hace Juan esta vinculación otra vez con la serpiente de Edén, que hizo caer a la humanidad, que sedujo con palabras de su boca a Adán y Eva y que nos hizo caer. Quien previamente se había revelado a Dios, se había revelado contra Dios y fue expulsado del cielo. Pero hay algo bien interesante que vamos a ver más adelante. Ahora aquí en este pasaje nos revela Juan a esa serpiente que la imaginábamos tal vez como una culebra simplemente, pero nos la muestra ahora con toda su ferocidad, como un dragón que en realidad tiene 7 cabezas y que tiene poder. Eso simbolizan los 10 cuernos, tiene poder. La Biblia nos muestra a Satanás como el príncipe de este mundo, como quien gobierna este mundo maldito por el pecado. Y de hecho, si volteas a tu alrededor, esto es una realidad. Tiene diademas sobre sus cabezas o coronas sobre sus cabezas. Porque sí, tiene un poder, pero es un poder que Dios mismo le ha otorgado. Es decir, Dios permitió que cuando el hombre quiso vivir bajo el gobierno de Satanás, no bajo el gobierno de Dios, recuerda Romanos
1, cuando Dios dice que el Señor, por la necedad del hombre, lo entrega a sus concupiscencias. Lo entrega para que, vive de la manera que quieres vivir, y el hombre voluntariamente se ha sometido al gobierno de Satanás. Y sí, por eso es que tiene esas diademas, porque tiene ese dominio. Es como un rey que gobierna al mundo pecador. Pero esas diademas nunca serán como la corona del Rey de Reyes. Satanás siempre ha sido un imitador, siempre ha sido un usurpador, un impostor. Él sabe vestirse como ángel de luz. Y esas coronas simbolizan algo que hace que para el mundo sea algo atractivo y que quieran seguir rindiéndose delante de él. Tiene un dominio mundial, pero ese dominio está limitado. Si tú continúas leyendo Apocalipsis 13, vas a ver cómo el dragón empodera a estas 3 bestias que se levantan en distintas épocas, cómo los cuernos simbolizan estos reinos que se levantan y que lo que hacen es llevar a cabo los planes de Satanás como imperios, gobiernos que se levantan cada cierto tiempo. Así que este dragón de 7 cabezas, rojo, inmenso, dice ahí que era muy grande, se para delante, imagina la escena, delante de la mujer que está a punto de dar a luz, está en labor de parto y se para delante de la mujer para devorar al niño que va a nacer. Quiere devorar a ese niño, quiere frustrar los planes de redención de Dios. Y eso es lo que Satanás ha venido haciendo desde el principio. Dios dijo que a causa del pecado del hombre, de no confiar en él, sino confiar en la serpiente, ahora la relación serpiente-mujer, que prometía ser una alianza, en realidad sería una guerra hasta que viniera aquel que pisara la cabeza de la serpiente. Esta batalla interminable entre la serpiente y la mujer. Y lo vimos desde Caín. Entra la muerte y la destrucción y todos estos personajes, Faraón más adelante, y todos estos enemigos de Dios que buscan que no se lleve a cabo el reino de Dios. Vemos a Herodes como un dragón mandando a matar a todos los niños menores de 2 años cuando se siente intimidado por la noticia de los magos de Oriente que le dicen, de estos hombres sabios de Oriente que le dicen, ha nacido el Redentor, y quiere devorar al niño. Esta es la manera en que Satanás actúa, y estos cuernos son estos gobiernos, son estos imperios, son estos poderes que él utiliza para tratar de destruir, para tratar de frustrar el plan de redención de Dios. Él siempre ha intentado destruir a la simiente, y el día de hoy esa guerra sigue vigente, pero es diferente, sigue vigente. Vimos que después de la ascensión del niño, como vamos a ver más adelante, la mujer sigue siendo perseguida, porque Dios ha establecido un tiempo en el que vendrá la consumación final de su reino. Pero mientras, nuestra realidad es que ese dragón sigue actuando en nuestra contra. El dragón no le teme a la Navidad sentimental. El dragón no le teme a Santa Claus, mucho menos a Rodolfo, el de la nariz roja. Rodolfo el reno de la nariz roja. Él le teme al Mesías redentor, al rey atormentador de demonios, al matador de dragones que nació en ese pesebre. Y esto es lo que nos muestra el versículo 5. Mire lo que dice, lo leemos nuevamente. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es interesante cómo Juan lo presenta. Juan hace esta vinculación entre Jesús y el rey de Dios que es profetizado en Salmo 2, versículo 9, que regirá a todas las naciones con vara de hierro. ¿Te acuerdas Salmo 2? Las naciones se levantan y los reyes
planean en contra del rey, pero Dios ha establecido su rey y Él regirá las naciones con vara de hierro. Juan hace esta vinculación con Jesús, el niño que nació en ese pesebre. Él resume toda la obra de Cristo en esta frase donde involucra su nacimiento, cuando Él nace, es decir, la encarnación, cuando Dios mismo se hizo hombre, y luego enseguida dice que fue arrebatado al trono. No es que Juan quiera saltarse el sacrificio y la resurrección de Jesús, él está asumiéndolo, él está condensando todo esto, porque lo que Juan está ayudándonos a ver aquí es como este mensaje del evangelio, es esta obra cósmica que va más allá de solamente lo terrenal. Y para Dios así se vio. Él nació sí para ir a la cruz, para entregar su vida en esa cruz, pero Él venció la muerte, Él resucitó y luego ascendió al mismo trono de Dios. Y Él es el Rey que está ahora reinando a la diestra del Padre en el trono de Dios. Eso es lo que Juan está resaltando aquí. Fue arrebatado al trono y Él está hoy gobernando con esa vara de hierro a las naciones. Nadie escapará del juicio de este Rey justo, ni aquellos asesinos que están matando a cientos de cristianos y a miles en Nigeria bajo el pretexto de islamizar esos pueblos, bajo el pretexto de que los cristianos somos un peligro para las demás religiones y para las demás y para los sistemas políticos de este mundo. ¿Y sabes qué? Sí lo somos. Por eso el dragón ha intensificado su lucha contra aquellos fieles de Dios. Tal vez si a tu vida y a mi vida no ha venido esos momentos de persecución en los que la gente te da la espalda, o tal vez es porque no estamos viviendo un cristianismo real y verdadero, sino que nos confundimos entre la maleza como cualquier hijo de la serpiente. Juan no omite la cruz, él la presupone, porque la cruz donde murió nuestro Redentor y su resurrección gloriosa sabemos que preceden a su ascensión, sino que Él está enfatizando cómo ese niño nació para vencer a ese dragón. Piensa en la escena, piensa en el niño naciendo, el dragón con 7 cabezas listas para devorar al niño, y el niño le es arrebatado. Y la escena entonces es como el dragón persiguiendo al niño para querer entrar al trono de Dios, al cielo, y poder, aunque sea allí, devorar a este niño. Pero lo que este pasaje nos muestra es que en realidad solamente fue el inicio de la gran derrota de Satanás y del reinado activo de nuestro Rey Jesús. El niño del pesebre, mis hermanos, es el Rey del trono y nunca dejó de serlo. Y en cuanto Él está entronizado allí, ¿qué nos dice el pasaje que sucede? Versículos 7 al 9. Estalla una guerra en los cielos. La realidad espiritual es, válgase el término, más real que nuestra realidad material. Hay una batalla librándose espiritualmente a nuestro alrededor. Pablo nos lo recordó en Efesios capítulo 6, que ahora nosotros somos aquellos que debemos, mis hermanos, a vivir de una forma en la que entendemos que estamos en una guerra continua, porque nuestro adversario, el diablo, dice Pedro, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Satanás está tratando de hacer la misma obra contigo y conmigo que hizo en el Antiguo Testamento y que hizo después de Cristo. Él sigue persiguiendo a la iglesia, pero hay una batalla que se está llevando a cabo, y dice que cuando esta batalla se lleva a cabo, el dragón va como persiguiendo al niño que le es arrebatado, y entonces estalla esta batalla. Viene el dragón con sus ángeles, dice el pasaje, pero el arcángel Miguel con sus ángeles desatan ¿cómo se dice? Tienen esta batalla contra
el dragón y sus ángeles, y lo derrotan allí. La victoria es de Cristo y su ejército es este ejército de ángeles. Pero es interesante que este dragón ya no logra entrar al cielo, sino, dice el pasaje, ahora es arrojado a la tierra juntamente con estos ángeles, que son representados con esta tercera parte de las estrellas. Es una manera de decir que la palabra nos recuerda que aquellos ángeles en el libro de Judas, la palabra nos recuerda que los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados a la tierra, al infierno, juntamente con Satanás. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Piénsalo de esta manera. ¿Recuerdas el libro de Job? ¿Cómo comienza? Vino Satanás a presentarse delante de Dios junto con la demás corte celestial. ¿Recuerdas Zacarías 3? Donde Satanás está el sacerdote Josué ofreciendo sacrificio y Satanás está a su lado acusándolo. Y aparece un ángel a un lado de él y lo reprende y le dice: el Señor te reprenda, ¿qué no te das cuenta que él es un tizón arrebatado del fuego? Es uno de mis pasajes favoritos, yo así me identifico. Eso es todo lo que soy, un tizón arrebatado del fuego. Y el punto es que Satanás tenía este acceso a la corte de Dios para acusar al pueblo de Dios. Pero en este momento, cuando el Hijo es arrebatado, después de su muerte, resurrección y en su ascensión y en su entronización, el dragón no puede entrar más a la corte celestial. Ya no puede entrar a acusarnos a aquellos que estamos en Cristo. Por eso Pablo puede decir: ¿quién acusará? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás ya no puede presentarse allí porque el juez es el mismo que es nuestro abogado. Él ya no puede llegar delante de Dios para acusarte por tus pecados y por mis pecados, si es que estamos en Cristo y hemos sido limpiados por su sangre. Porque Él es nuestro abogado. Ya no hay condenación, mis hermanos. El cielo está restringido para Satanás. El acusador ha sido silenciado. Él trata de traer condenación a tu vida cuando tú pecas. Es una de las maneras en que el dragón sigue actuando contra ti y te hace decir: mira, eres un miserable pecador, eres un hipócrita. ¿Y sabes qué debes decir tú? Sí lo soy, pero el Cordero pagó también por estos pecados míos. Y tú ya no me puedes recordar a mí mi pecado, pero ya no te puedes presentar delante de Dios para acusarme, porque el Cordero ya te venció. De esto se trata el cristianismo, mis hermanos. De vivir en esta realidad. La Navidad nos recuerda que inició este proceso que culmina con esta expulsión definitiva del acusador. ¿Y cuál es la reacción de Satanás? La reacción de Satanás es regresar a la tierra. Vamos a ver más adelante. Por eso dice: ay de los que estaban aún en la tierra. Porque Satanás viene a hacer lo que le resta, a dar sus patadas de ahogado. Pero antes de eso, mira lo que sucede en el cielo. Pidámosle al Señor que nos dé la perspectiva del cielo. Versículos 10 al versículo 12, mira lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Ellos, ¿cómo vencemos tú y yo? Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo
ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora ha venido. No estoy hablando cronológicamente. Apocalipsis no es un libro que vaya cronológicamente, sino que va hablando así como en ondas expansivas, va explicando la misma historia, los 7 sellos y luego las 7 trompetas y luego las 7 copas, que explican de diferentes maneras cómo será ese día glorioso en que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, pero a llevar a su iglesia redimida. Es este punto de inflexión en la historia, cuando el reino de Dios ha sido ya inaugurado, aunque todavía no ha sido consumado. El reino será consumado el día que Cristo regrese. Pero mientras tú y yo estamos aquí, somos la mujer que fue llevada al desierto para vivir durante 1260 días. ¿Y cómo vencemos mientras vivimos en este desierto? No importa cuánto tú y yo queramos disfrazar el desierto en el que vivimos de oasis, con cosas materiales, con experiencias, con, no sé, siempre terminamos con sed, porque la sequedad del desierto termina produciéndonos esa sed que solamente el agua de vida que es Jesús puede saciar. Pero mientras vivimos aquí, no se trata de mejorar nuestra vida en el desierto con cosas materiales, sino recordar que es por la sangre del Cordero que ya hemos vencido y por la palabra de nuestro testimonio. Eso es lo que nos toca hacer, dar testimonio de aquel que es el agua de vida. Vivir, como dice el pasaje, por una fe que no ama más la vida misma que a Cristo, sino que ama más a Cristo que la vida misma. Al punto que podamos dar nuestras vidas como nuestros hermanos nigerianos, que no están renunciando a su fe, mientras por miles están siendo asesinados. La mujer en el desierto, vimos en el versículo 6 y en los versículos 13 al 16, somos entonces nosotros. Es la humanidad desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este desierto no es malo. Piensa en lo que hizo Dios con su pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto. Es lo que Dios hace con nosotros. Nos lleva a vivir, al vivir en los sinsabores, la sequedad y las carencias de este desierto, nos lleva a vivir en dependencia total del Señor, confiando en Él para todo nuestro sustento material y para nuestro sustento espiritual. Vivir este desierto nos ayuda a recordar todos los días: esto se va a acabar un día. Un día vendrá el verdadero paraíso. Esto es temporal, esto es transitorio. Nos ayuda a anhelar lo perfecto. Y es un tiempo en el que Dios nos forma. Date cuenta cómo el dragón, dice aquí, cuando vuelve a perseguir a la mujer, dice que después de que a la mujer le son dadas las alas del águila, esto habla de la protección de Dios. Dios nos cuida y nos arrebata de las manos del dragón, pero luego él intenta con un río de agua que sale de su boca para inundar y para destruir a la mujer. Es interesante. ¿Y cómo lo hace Satanás? Ese río está fluyendo y fluyendo y fluyendo a nuestro alrededor, porque son las palabras de engaño, de mentira, de falsedad que Satanás está hablando allá afuera todo el tiempo. Hoy en día esas voces de engaño nos llegan a través de los medios de comunicación, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Twitter, de todos estos medios, de lo que vemos alrededor, que están influyendo todos los días para que veamos la vida, para que veamos el cosmos, para que veamos el nacimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo como una celebración domesticada, sosa, barata, chafa, materialista. Y que olvidemos que lo que celebramos es la gloriosa victoria de nuestro Señor y la derrota definitiva de Satanás. Pero en el desierto también aprendemos a depender de la protección del Señor. Dios exhorta de manera constante a su pueblo para que no temamos, ni siquiera ante estas inundaciones que amenazan con arrasarnos.
Él nos consuela diciendo: cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Esta es la verdad que sostiene a los cristianos de Nigeria. Las inundaciones de falsedad, de malicia, el persecución, el crimen, el sufrimiento no van a poder derrotar a nuestros hermanos allá, porque Dios es quien gobierna y Él es quien manda. Su pueblo no va a ser arrastrado completamente. Por miles de años han tratado de acallar el cristianismo y no han podido, porque Dios sostiene a su pueblo. Podemos cantar, y estos hermanos de Nigeria pueden cantar el cántico de Moisés en alabanza a Dios. Extendiste, como el pueblo de Israel después de cruzar el mar rojo, extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Esos hermanos que están siendo asesinados no están el día de hoy, mis hermanos, sufriendo. Ellos ya se graduaron, ellos ya están con el Cordero. Ellos son los que gritan desde el trono celestial de Dios: ay de los que están todavía en la tierra, porque nosotros ya estamos en la gloria de nuestro Redentor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en este desierto? Solamente 1260 días. Es un tiempo simbólico. Dice primero 1260 días, tiempos y medio tiempo, un equivalente a 42 meses, como 3 años y medio. Este tiempo es simbólico, y Apocalipsis no es para sacar tiempo. No es para sacar cuentas. Lo que nos dice es que el tiempo está limitado. Es decir, que la iglesia es perseguida durante este tiempo, pero no es destruida. Este es el único tiempo en el que Satanás podrá perseguirnos, pero nunca va a acabar con nosotros. Pero sus días están contados. Dios va a alimentar a su iglesia, Dios va a proteger a su iglesia y va a seguir formando a su iglesia durante estos 1260 días. El mismo Dios que arrebató al niño para llevarlo al trono es el mismo Dios que te protege a ti y a mí y a nuestros hermanos en Nigeria el día de hoy. Mis hermanos, el versículo 17, amén, termina diciendo que Satanás no se dará por vencido. Capítulo 13, versículo 1 comienza: el dragón se paró sobre la arena del mar. Y ahí comienza el resto de nuestra historia. Es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. El dragón sigue dando estas patadas de ahogado, pero él no pudo destruir a Cristo y no podrá destruir a la iglesia. Eso es lo que este pasaje nos revela. Dios va a preservar a su iglesia. Él está persiguiendo a la descendencia de la mujer, a nosotros. Va a intentar hacerlo. Él va a tratar que tus hijos y tus nietos crean en cualquier cosa menos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que los jóvenes les hablo a ustedes? ¿Por qué es tan fácil rechazar este mensaje? ¿Y por qué te es tan fácil abrazar cualquier otra tontería que allá afuera el mundo te quiera ofrecer? Porque Satanás está inundándote con palabras de mentira. Pero tu destino eterno depende de que hoy rindas tu vida a este Redentor que vino a destruir a la serpiente y también va a destruir a todos los que se alíen a la serpiente como sus enemigos. Eso es lo que nos revela el resto de Apocalipsis. Satanás pelea una guerra que ya perdió. Si no estás del lado de Cristo, estás del lado perdedor. Cada ataque de Satanás solamente nos recuerda que su derrota final está cerca, mis hermanos. La furia del dragón con la que se ha intensificado hoy contra los cristianos es la señal de que su tiempo está bien cerca y por lo tanto nuestra redención está cerca. Mis hermanos, la Navidad anuncia que Dios invadió la historia para vencer al enemigo por nosotros. Póngase de pie, por favor. Los cristianos entonces no celebramos una Navidad domesticada. Los cristianos tenemos motivos de trascendencia cósmica para celebrar la Navidad. ¿Por qué habríamos de conformarnos, hermanos, con una visión mundana, domesticada de la Navidad?
En Navidad celebramos no solamente un niño que nació, sino que el niño que nació en Belén vino a dar su vida en sacrificio por nosotros para rescatarnos, pero que hoy reina, hoy reina, soberano, victorioso, poderoso sobre toda la humanidad, sobre todo el cosmos. Y tiene su mirada puesta de manera especial en su iglesia, en los que son de su pueblo. ¿Qué puede haber mejor que esto? Celebramos el nacimiento de aquel que venció al dragón, que aplastó la cabeza de la serpiente. Y por lo tanto celebramos que la maldad tiene sus días contados. Y que Él volverá a destruir final y definitivamente al dragón, la serpiente antigua y Satanás. Ahora ya no tiene acceso al cielo, pero un día será confinada al lago de fuego y no tendrá acceso a nosotros nunca más. El día en que Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino definitivo, llevándonos a su iglesia del desierto a la nueva creación, al paraíso eterno, a su reino perfecto, donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. No celebremos una Navidad domesticada, hermanos, cómoda, sosa, materialista, terrenal, vana. Celebremos la Navidad que desató el infierno, la Navidad que hizo temblar al dragón, la Navidad del Rey que reina. La Navidad, mis hermanos, nos recuerda que Dios vino no para volverse pequeño e ignorado, sino que entró en nuestra historia para declarar la guerra y para asegurar para siempre, para la eternidad, una victoria para los que creemos en Jesús. La Navidad anuncia que Dios invadió la historia para vencer al enemigo por nosotros.